¿Por qué Rusia no puede enfrentarse a Ucrania en el fútbol? Hoy en el otro balón vamos a contártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, chicos. Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al otro balón. Hoy tenemos un tema muy complicado, chicos, y es algo que preocupa a toda la sociedad actual, sobre todo en Europa. Es una tensión política muy grave, como la que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, que no solo tiene consecuencias a nivel humanitario, que por supuesto es lo más importante, pero bueno, este canal es de fútbol, por lo tanto vamos a intentar acudir a lo que se refiere a este deporte, porque también, chicos, tiene gravísimas consecuencias, sobre todo porque Rusia y Ucrania a día de hoy no pueden enfrentarse en un partido oficial. Efectivamente, Álvaro, como bien sabemos, este momento político hay que trasladarse al año 2013, donde se produjo la manifestación del Euromaidán debido a esa ruptura en el acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Unos momentos tensos en el este de Europa que se agravaron con la llegada del Jueves Negro y los días a posteriori, donde murieron 60 manifestantes y donde hubo un movimiento político interno donde la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, derrocó al presidente de aquel momento, Víctor Yanuchenko, y esto Rusia se lo tomó como un golpe de Estado y a partir de ahí el conflicto no parece tener fin. No, exacto. Aquí nacen los dos puntos clave, que son la adhesión de Crimea y Sebastopol por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia y por otro lado la guerra del Donbass, que está situado al este de Ucrania, donde se enfrentaron las tropas de ambos bandos. De hecho, nos tiene que sonar Donbass o Donbass, porque ahí fue donde la selección española en la Eurocopa 2012 jugó los partidos contra Francia en cuartos de final, con el doblete de Xabi Alonso, y en semifinales contra Portugal, donde pasamos por penaltis 2-4. Actualmente, como sabemos, el estadio Donbass Arena se encuentra totalmente en ruinas por culpa de este conflicto. Sin duda, chicos, una situación muy complicada. Ya hemos explicado un poquito el contexto, porque evidentemente esto viene de ya un tiempo atrás y la gente debe entenderlo para precisamente entender por qué Claro. Rusia y Ucrania no pueden jugar a día de hoy un partido oficial frente al otro equipo. Y además, desde 2014, chicos, que es más o menos cuando se aprueba esta medida por la UEFA, tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones, no pueden cruzarse, porque hemos comentado que Rusia no puede enfrentarse a Ucrania a nivel de selección, pero los clubes de los países tampoco pueden. Por ejemplo, ese mismo 2014 tuvimos el primer caso, justamente poco tiempo después de que se aprobara esta norma, y es que, chicos, el Zenit, que es un equipo ruso, y el Dnipro, que es un equipo ucraniano, se iban a cruzar en la tercera ronda previa de la Champions League de clasificación. Y por lo tanto, habiendo entrado esta norma como vigente, fue imposible, no se pudo hacer. Y tampoco se pudo hacer en rondas superiores. Lo que tenemos un poquito en duda sería si hubieran llegado a lo mejor a una ronda alta, cómo Claro. lo hubiera gestionado la UEFA. Porque ahora nos lo va a comentar Jonay, pero claro, hasta ahora no ha habido ningún problema porque ni el Dnipro ni el Zenit suelen llegar a rondas altas, pero en el caso de que alguno de estos equipos, tanto ruso como ucraniano, llegara a lo mejor a semifinales de Champions League, ahí es que, ¿cómo haces que no se cruce? O sea, realmente sería un problema muy grave, Jonay. Encima, en ese 2014, donde se toma esa decisión, ¿no? Curiosamente, con la fuerza del destino llevó a que esa UEFA Europa League, a la llegada de los cuartos de final, hubiese dos equipos ucranianos, el Dnipro y el Dinamo de Kiev, y uno ruso, el Zenit de San Petersburgo. Recordaréis que aquella UEFA Europa League fue la que ganó en Sevilla, en aquel final trepidante, emocionante, el adjetivo que queráis poner al Dnipro. Con Y Konoplyanka, ojito, con Colombia, Vaya partidazo. ojito, ojito, vaya clase, jugadorazo. calidad y espectáculo. Jugadorazo sin dudas. Y menos mal que solo pasó el Dnipro a semifinales. Si no, creo que se tenían que haber cruzado como ha pasado recientemente en el Europeo de Fútbol Sala, donde en semifinales se han enfrentado Ucrania y Rusia. Sí, sí, es que es un tema muy sensible. Si echamos memoria,
En la Eurocopa del año pasado también hubo un conflicto, hubo una chispa, por suerte no llegó a mucho, pero en la camiseta de Ucrania podíamos ver o leer los temas Gloria a Ucrania y Gloria a los héroes, que obviamente provocaron un malestar tremendo en las autoridades rusas según su prisma en esta decisión política. Además, llevaron el dibujo del mapa de Crimea, que recordemos es uno de los territorios que invadieron, también incorporado en esta camiseta. Por lo tanto, se aumentó esa tensión en la pasada Euro 2020 que se celebró en 2021. Aquí ya estamos mezclando muchísimo el fútbol con la política, con temas muy graves. Y aquí os voy a lanzar la pregunta del millón, chicos. Y voy a preguntaros si creéis que hace bien la UEFA, teniendo en cuenta estas tensiones políticas y que por esta razón no puedan enfrentarse los dos equipos, o creéis que no debería influir y que el deporte es algo totalmente independiente y que esto debería dar absolutamente igual. La UEFA siempre ha sido un organismo que ha estado ligada de alguna forma a la política. Al final, toda institución oficial deportiva tiene algún lazo con la política. De hecho, todos los países tienen un ministerio de deportes. O sea, entonces, toda institución está ligada a ese funcionamiento. Lo que a mí me parece un poco preocupante es que a la hora de que haya un conflicto, la UEFA siempre adopte por evitar el cruce deportivo, que creo que se puede celebrar, creo que no hay ningún problema. Es decir, la UEFA tiene no solo este partido prohibido o este cruce, tiene otros varios, como por ejemplo con la incorporación de Kosovo, ¿no? Uh-huh. Kosovo-Serbia, Kosovo-Bosnia, Kosovo-Rusia, Armenia-Azerbaiyán. En este caso no va a Da pasar, para pero otro bueno, vídeo, ¿eh? Da para otro vídeo porque da sí para que es otro verdad que vídeo. esto ya se está repitiendo con mucha frecuencia. El de España-Gibraltar, pero yo Ese es creo otro. que para mí es una decepción y incluso el otro debate que hay que plantear es si altera una competición estos hechos, y yo creo que alteran. Sí, yo creo que se Sí. pierde naturalidad propia de los sorteos. Yo siempre digo que la población suele estar por encima de su clase política y de todo el entramado que queramos a nivel de empresas y demás, que obviamente puede haber cierta tensión, pero que en líneas generales baja un espectáculo deportivo, que incluso puede ser hasta mejor, entre comillas, porque va a haber cierto pique más, cierta rivalidad, pero siempre que se quede en el campo, yo creo que no tiene que ser un motivo para no celebrar ese tipo de partidos, la verdad. Porque además, si vemos, hoy realmente los equipos tienen muchas nacionalidades más allá de la propia del equipo. O sea que creo que no es motivo para que no se realicen este tipo de enfrentamientos, la verdad. Absolutamente de acuerdo, chicos. Yo creo que se desvirtúa la competición porque al final estás favoreciendo que a lo mejor hay algunos equipos que les tengan que tocar, por ende, con un equipo ruso o un equipo ucraniano, ya sea en Europa League, ya sea en Champions League, cuando a lo mejor no sería lo más justo si lo hacemos todo por sorteo. Claro. Eso es algo que bueno, es un debate muy interesante. Bueno, chicos, y esto ha sido todo sobre un tema muy espinoso, un tema muy serio. La verdad que es una pena que los equipos ucranianos no puedan enfrentarse a los equipos rusos. Es una pena que la UEFA no permita este tipo de partidos, porque la verdad que sería muy interesantes, porque ya hemos visto grandes equipos de estos dos países, pero bueno, esta es la situación actual. Nosotros hemos venido a contar a explicaros por qué está así y sobre todo a conocer vuestra impresión sobre este asunto. Decidnos aquí abajo en comentarios si creéis que la UEFA está actuando bien, cómo veis todo este conflicto, si creéis que debería cambiar la situación en el apartado del fútbol. Y nada, Jonay, ya sabes lo que toca. Capitán y estandarte del Getafe, y tú no, ¿a qué estás esperando? Suscríbete al Otro Balón. Chao. Dios.